era bien conocido en la antigua Roma. Los griegos incluso usaban esto para fabricar sus armas. Ya más adelante, más actualmente, con el desarrollo de la electricidad, o sea, más o menos en el siglo XIX, han ido surgiendo nuevas técnicas. Y bueno, ahí apareció una de las más conocidas, que viene a ser la soldadura por arco eléctrico, que finalmente terminó revolucionando la industria, ¿no? Hoy en día la soldadura ya se ha convertido en una técnica más avanzada, con procesos ya especializados para cada tipo de aplicación. Por ejemplo, en construcciones se utiliza en su mayoría este tipo de soldadura por arco eléctrico, mientras que, por ejemplo, en la industria, en donde se requiere ya una precisión más elevada, eh, como por ejemplo también la aeronáutica o la medicina, es más común ver ya la soldadura TIG o también incluso la soldadura por láser, ¿no? Como les recalco, estas tienen mayor precisión. Bueno, además, dentro de los principios básicos de la soldadura, tenemos que, como ya les había comentado, esta implica fundir y unir dos piezas de metal utilizando calor y presión, y con esto se logra la unión, ¿no? En los tipos de uniones tenemos que puede ser a tope, en ángulo o en solape. Y bueno, dentro de las aplicaciones hay una amplia gama de industrias, ¿no? Como ya les mencionaba, desde la fabricación de herramientas de construcción hasta fabricación de vehículos. También lo podemos ver en la minería, por ejemplo, donde la maquinaria y las estructuras de soporte van a necesitar soldaduras resistentes para soportar. Ustedes saben que en minería normalmente se presentan condiciones extremas. Entonces, de aquí es importante que los soldadores no solamente sean técnicos, sino que también sepan entender el contexto de la aplicación que se le va a dar a lo que está soldando, ¿no? Entonces, durante esta clase vamos a ir viendo los diferentes procesos principales y los tipos de soldadura utilizados actualmente en la industria. Obviamente, incluyendo cada una de las ventajas y desventajas que esto presenta, ¿no? Así también como las consideraciones de seguridad que ya habíamos repasado el día de ayer y que debe seguir cada uno de los soldadores para poder proteger su integridad y asimismo también facilitar una calidad en el trabajo que va a entregar. Proceso de soldadura. Bueno, la soldadura viene a ser una técnica fundamental en la industria, como ya mencionaba. Estos diversos procesos van a ofrecer diferentes soluciones, cada uno con ventajas y sus desafíos, y normalmente tienden a clasificarse en dos categorías que utilizan calor. No sé si alguno conoce quizás o quisiera participar. Menciono las categorías. Una es la categoría que viene a ser por fusión y la otra es la que combina calor y presión. Entonces, a ver, no sé si alguien desea participar, de repente ha escuchado algo sobre esto, como para darle la oportunidad de que se manifieste. A ver, a ver, en el chat me escriben por favor sus nombres para Rodríguez Mario. A ver, vamos a buscarlo acá para encender su audio. Rodríguez Mario. A ver, adelante Mario, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal Mario? Buenas noches. ¿De dónde nos saludas?
De Cali, Colombia. Perfecto, Mario. Menciónanos, ¿cuáles tú has escuchado que son estos procesos de soldadura que había mencionado anteriormente? Eh, por lo regular hay piezas metálicas, las cuales no se les puede aplicar cierta cantidad de calor y se hace más bien una fusión en soldadura, digamos, por fricción. Más que todo son tornillos, hay unos ciertos tornillos o ciertos ejes que se hacen por fricción en la soldadura. Eh, También por, ¿qué más era el otro? Se me olvidó. En Claro, lo que eso viene a son, ser claro, correcto, correcto. Eso viene a en ser lo el que tema de soldadura por presión, sobre es, todo. más que todo eso se utiliza Claro, para los ejes de las y por mulas. fusión, ¿cuáles conoces tú? Por fusión, la conozco como la que se fusiona, si no estoy mal, si el conocimiento no esto. Por ejemplo, en el tiempo antiguo, la autógena, que era una fusión entre un material, entre calor, el aporte y la pieza. Era por fusión Claro, también. correcto. O cuando formaban las armaduras en la antigua Roma, que era calentar la pieza, aunque todavía se ve en los trailers bueno, las diferentes carrocerías en los cuales se calientan los pines y se redondean a punta de golpe, o muchas veces con una prensa, con un qué, sí, con una especie de prensa hidráulica para que tome la forma del tornillo. Claro, perfecto, Mario. Muchas gracias, Mario, por tu aporte. Bien, como mencionaba, bueno, la soldadura por fusión, en esta el metal que nosotros tenemos se va a derretir y se va a fundir con un metal de aporte. Con esto se logra formar la unión, ¿correcto? Eh, en cambio, con la otra, la que combina calor y presión, que es más conocida también como soldadura de estado sólido, esta unión se va a lograr no necesariamente requiriendo la fusión de los materiales, sino eh, es más específica, se podría decir, para materiales que son delicados con respecto al tema del calor. Entonces, bueno, dentro de los tipos de soldadura por fusión aparecen, por ejemplo, las soldaduras por arco, que son el más común. En este caso, el calor se va a generar a través de un arco eléctrico entre el electrodo y el metal que vamos a soldar. Ahí vamos a ver distintos tipos más adelante, distintas variantes, como por ejemplo la soldadura MIG, la soldadura MAG, la que vienen a ser soldaduras con electrodo revestido, la soldadura que es conocida como SMOW, la soldadura también TIG, que viene a ser con protección gaseosa. Y bueno, cada uno de estos métodos tiene sus propias aplicaciones y se van a ir seleccionando según factores como el tipo de material, posición también, incluso la resistencia deseada. Entonces, más adelante vamos a ir viendo las características de cada proceso y las condiciones en las que se recomienda usarlos. Bueno, continuamos con los tipos de soldadura. A ver, no sé, ¿alguien más quisiera mencionar de repente algunos otros tipos de soldadura que conocen así de manera general? A ver, vamos a ir leyéndolos acá en el chat. A ver, Henry Navia. Adelante, Henry, te escuchamos. Henry, ¿me escuchas? Bueno, parece que Henry no está disponible. A ver, vamos a darle oportunidad a alguien más. Eh, Jorge Caipe, por acá está pidiendo participar. A ver, adelante, Jorge, buenas noches.
Jorge, ¿me escuchas? Bueno, parece que tampoco puede encender su audio. Cuando les llegue la invitación, solamente denle clic a la opción para que puedan hablar y participan. A ver, alguien más acá, Diego Muñoz. Diego Muñoz. Adelante, Diego, te escuchamos. Diego, ¿me escuchas? Me parece que... A ver, por acá alguien más, alguien más. A ver, Alexander. Alexander, Buenas buenas noches. noches. ¿Qué Buenas tal, noches. Alexander? ¿De dónde nos saludas? Desde Urabá, Colombia. Curabá. Eh, Excelente, Alexander. Dime, ¿cuáles son los tipos de soldadura que tú más o menos has escuchado, Alexander? eh, por fusión, se utiliza lo que es por calor, en fraguas, se funden metal con metal para unirlo, ¿cierto? También el Claro, TIC, el proceso TIC también utiliza fusión porque no hay ningún tipo de aporte. A veces no tenemos de que hacer ningún tipo de aporte. Ya el MIG, que sí tiene aporte, el que tiene electrodo también tiene aporte, pero el principio de la soldadura fue por fusión, siempre fue por fusión porque es por medio de calor derretir el material uno con otro para que se unieran. Y de ahí en adelante, claro, pues correcto. el láser y todos los procesos nuevos que hay con los equipos de soldaduras que tenemos hoy en día, que podemos realizar ese proceso de soldadura mucho mejor que antes. Antes era muy rústico, muy, ¿cómo me explico? Era muy básico para lo que es ahora. Ahora tenemos mucho con qué trabajar y los equipos de soldadura son muy avanzados para poder tener un buen proceso. Y el láser, que ya ahora es Excelente. el nuevo modelo, pero es algo que es muy nuevo y no es como muy recomendable tampoco, de cierta manera para el tipo de trabajo de nosotros. Ya es como para trabajos más estéticos, más delicados. Claro, correcto. Es para trabajo donde se requiere ya gran precisión, sobre todo de repente en la industria aeronáutica, ¿no? Ajá, Claro, perfecto, Alexander. Muchas gracias por tu aporte. muchas gracias. Listo. Bien, como mencionaba, como mencionaba Alexander, eh, bueno, de manera general, los tipos, hay distintas clasificaciones, como había mencionado ya. Eh, por ejemplo, ustedes aquí pueden ver que según esta clasificación aparece el soldadura por arco eléctrico, aparece soldadura por resistencia y soldadura en estado sólido. Y cuando nosotros hablamos en realidad de tipo de soldadura, los podemos distinguir según el tipo de unión que estos generan. O sea, en términos generales, como les menciono, son los que aparecen aquí, ¿no? La soldadura de fusión, como mencioné antes, es el tipo donde el metal base se va a derretir. Entonces, dentro de esta categoría nosotros tenemos la soldadura de arco, ¿no? La soldadura con gas también y la soldadura por energía concentrada, que va a incluir diferentes técnicas avanzadas y incluso aquí también aparece la soldadura por láser. Estos procesos van a ser ampliamente usados en construcción, por ejemplo, en manufactura o en sectores industriales pesados, la que observamos acá, la soldadura por arco eléctrico. Ahora luego, la soldadura por resistencia, ¿en qué consiste? Esta utiliza una corriente eléctrica y asimismo presión
para unir metales. Este tipo, ¿dónde la ven? ¿Dónde la vemos aplicada? La vemos aplicada en la industria automotriz, para que se puedan ensamblar carrocerías y los demás componentes metálicos, ¿no? Este tipo también de soldadura por resistencia incluye la soldadura por puntos y soldadura de costura. Estos son ideales para cuando queremos trabajar con láminas de metal que son bien delgadas. Y bueno, finalmente la soldadura en estado sólido, como en la soldadura por fricción también, aquí los metales no logran alcanzar un punto de fusión. Y esto termina siendo útil para materiales, como ya había mencionado, que son sensibles a altas temperaturas o también para aplicaciones que requieran gran control y precisión, ¿no? Como en la industria aeroespacial. Entonces ya en el siguiente tema, en la próxima diapositiva, vamos a centrarnos en uno de los métodos más comunes, ¿no? Que viene a ser la soldadura por arco eléctrico. Ya está. A ver, ¿qué observan aquí, señores? Bueno, lo que se ve aquí es un rayo, ¿verdad? Entonces, justamente este es el principio que utiliza la soldadura por arco eléctrico. Normalmente se conoce como arco eléctrico al salto de un gran flujo de electrones a través de un ámbito gaseoso o vacío. Como menciona aquí, este fenómeno va a emitir gran cantidad de luz cuando se produce en un entorno gaseoso, en este caso es la atmósfera de la Tierra, ¿no? Y todo el aire que atraviesa, y produce su característico estruendo, ¿no? Que se logra escuchar y se le conoce a sí mismo como trueno. Este arco también es capaz de calentar un metal a una temperatura de 3500 grados centígrados, y esto es suficiente, ¿no? Para poder dar lugar al proceso de soldadura. Termina siendo uno de los más populares y eficientes en la industria de la soldadura. Como les mencionaba, logra alcanzar una temperatura elevada de casi 3500 grados centígrados y funciona estableciendo un arco entre el electrodo y el metal base. Este arco va a ser bueno, es una fuente intensa de calor que va a derretir en el punto del metal de contacto y va a permitir la fusión de los materiales. Entonces, para proteger la soldadura del oxígeno y el nitrógeno del aire que pueden causar porosidad a veces o debilitar la unión, a veces se emplean gases de protección o revestimiento también en el electrodo, ¿no? La soldadura por arco tiene varias variantes que vamos a ver luego. Cada una de estas tiene que ser adaptada según la aplicación a la que se requiera. Y entre las principales destacan la que es con electrodo revestido, la TIG, MIG, MAG y FCO, que vamos a ir explicando posteriormente. Bueno, cada técnica de soldadura por arco también tiene sus beneficios, que vienen a ser sus ventajas y sus desafíos, ¿no? Eh, Dentro de sus ventajas se encuentran que es versátil, tiene facilidad de uso y capacidad de soldar a una amplia gama de metales de distintos espesores. Y entre sus desafíos es que requiere cierta habilidad, ¿no? Por parte del maestro que va a soldar. Y también puede generar humo y radiación que terminan siendo a veces perjudiciales si es que no nos cuidamos correctamente. Como ya había mencionado, esta técnica de arco eléctrico, soldadura por arco eléctrico, es común en la construcción, en reparación también y en mantenimiento de estructuras metálicas. Bien, vamos empezando con una de las soldaduras que es por arco eléctrico, es la soldadura SMO. Bueno, son las siglas en inglés de Sheet Metal Arc Welding, eh, o también más conocido como de electrodo revestido. Esta va a utilizar un consumible recubierto que va generando un gas protector.
Entonces, entre sus aplicaciones encontramos que son ideales para soldaduras en campo, reparaciones, trabajo de mantenimiento y una amplia gama de materiales, ¿correcto? Entre sus ventajas se encuentra que es fácil de usar, es la más común, creo. Es portátil y económica y bueno, produce uniones de alta calidad y resistencia, ¿no? Y entre sus desventajas tenemos que hay una menor velocidad de deposición y una mayor cantidad de escoria que en los demás procesos. Como había mencionado, esta emplea un electrodo consumible que va a estar cubierto por un revestimiento que se quema durante la soldadura. Eh, Me confirmo si se logra ver la siguiente diapositiva. Sí, sí, ya está. Bueno, como les mencionaba, emplea un electrodo consumible que está cubierto y que se va quemando y crea un gas protector para evitar la contaminación de la soldadura. La soldadura, este tipo de soldadura también es especialmente utilizado en reparaciones y en construcción porque puede realizarse tanto en interiores y en exteriores. Entonces, como a veces no requiere, bueno, gases adicionales, entonces por eso es que se puede usar así en distintos sitios. Además, permite también permite soldar una amplia gama de materiales, ¿no? Como por ejemplo aceros al carbono, aceros inoxidables y también en algunos casos, bueno, algunos tipos de hierro fundido. Pero como ya había mencionado, tiene las limitaciones de que, por ejemplo, en comparación con la soldadura MIG, esta viene a ser lenta y no es ideal para materiales muy delgados, ya que como genera una penetración excesiva, no sé si acá logran ver, en la imagen genera una excesiva penetración, entonces eso genera una gran deformación, entonces un material delgado no logra soportar. Y bueno, esta es recomendada sobre todo para estructuras que son robustas, pues, ¿no? Donde la calidad y la resistencia son más importantes que la parte estética. Ya está. Sí, bueno, si van teniendo consultas al respecto, escribe en el chat, lo voy leyendo. Bueno, acá, por ejemplo, Iván nos comenta que esta sirve para la construcción naval. No sé, de repente algún tipo de aplicación para la soldadura SMOW que acabo de presentar. Bueno, acá Jesús Enrique nos comenta que es perfecta para trabajar los rodamientos. John Jairo nos dice, no olvidemos que hay tipos de electrodos que no se pueden soldar en todas las posiciones. Bueno, eso es correcto también. Eh, Bien, a ver, aquí creo que luego de la explicación de de la soldadura TIG, enciendo nuevamente el micro para darle la oportunidad de que participe alguien más. Bien, vamos empezando con esta parte. Soldadura TIG. Bueno, TIG viene a ser las siglas en inglés de Tungsten Inert Gas, que significa gas inerte de tungsteno, o soldadura de tungsteno con gas inerte. Y bueno, esto viene a ser uno de los métodos más precisos y de alta calidad en en la industria de la soldadura. Esta va a utilizar como ya mencioné, un electrodo de tungsteno que no es consumible y además un gas inerte. Generalmente este gas inerte viene a ser argón o helio. ¿Y para qué sirve este gas? Sirve para proteger la soldadura del aire y evita la oxidación o contaminación de la unión. Eh, Dentro de sus ventajas, aparece que produce uniones de alta calidad con poco material de aporte y una mínima distorsión.
Y en los desafíos, que requiere gran habilidad y destreza, ¿no? Por parte del soldador y también es un poco lenta en comparación con otros procesos. Bueno, acá, para seguir mencionando, aquí se ve la estructura. Bueno, esta es la máquina con la que se aplica. Eh, Ese tipo de soldadura también produce, bueno, podemos mencionar que produce un arco extremadamente controlado y de esta forma se puede obtener una soldadura limpia y sin salpicaduras. Por eso justamente es aplicable en donde nosotros requiramos gran calidad. Por ejemplo, también puede ser usada en la industria de fabricación de componentes médicos. Por ejemplo, he visto casos que también lo utilizan en tuberías de alta presión. Y bueno, esto es en parte debido a que el electrodo, como no se consume, y el soldador puede controlar el metal de aporte de manera separada, eso termina facilitando soldar materiales delgados sin riesgo de que se vaya a perforar. Pero como ya había mencionado, la contra principal es que este es un proceso lento y va a requerir cierta habilidad y que, bueno, el soldador o la persona está haciendo la operación eh, deba coordinar correctamente el electrodo y el material de aporte. Además de eso, bueno, esta es extremadamente versátil, ¿no? Puede utilizarse para soldar aceros inoxidables. También he visto aplicaciones en aluminio, en magnesio, en cobre y también algunos metales que son especiales. Y bueno, sus ventajas, como ya les menciono nuevamente, se presenta en cuanto a la calidad y la precisión. A ver, vamos viendo si alguno por acá tiene algún aporte. Mm, si alguien desea participar, por favor, escribe en el chat. A ver, por acá nos escribe Yair de la Hoz. Yair de la Hoz. Adelante, Yair, te escuchamos. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Correcto. Sí, se te escucha perfectamente, Yair. Buenas noches. Les saluda Jair de la O desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Uno de los procesos Perfecto. que más escuchamos, más se usa en la industria de la minería es el proceso con Flucor. Consta de un rollo de alambre que funciona con gas, ya sea CO2 o helio o mezcla con argón. Es de alta resistencia y para ese tipo de uniones a maquinarias pesadas se hacen procedimientos elevados hasta 200, 300 grados Fahrenheit para poder hacer aplicación a soldadura a cualquier tipo de material, ya que los componentes mineros tienen diversidad de materiales, fundentes, de fundición, etcétera. En los chasis de los camiones, el calibre grueso de la lámina es de 5 octavos a 5,72 y realmente es un proceso de flucor, es un proceso de productividad más que todo. Muchas gracias, profesor. Excelente, Yair. Gracias por tu aporte. Eh, Bien, como nos mencionaba, este es otro tipo de técnica
otro tipo de soldadura. Bueno, ahora en sí estábamos viendo más sobre la soldadura TIG, ¿correcto? Entonces, no sé si alguien también quisiera hacer algún aporte exactamente sobre este tipo de soldadura. Eh, eh, a ver, por acá nos comenta Faber. A ver, Faber, adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿me escucha, profe? Sí, se te escucha perfectamente. Buenas noches. ¿De dónde nos Hola, saludas? todo el grupo, soy Faber López, desde Montería, Córdoba. Con Ah, cuestión a perfecto. respecto a la soldadura TIC, pues yo la empleo más en lo que es la parte de pasamanos y piezas hechas de acero inoxidable, ya que me da un acabado mejor que el electrodo revestido. Y también la he utilizado en las uniones de IT y P en estructuras metálicas. Y para qué es un muy buena soldadura. Bueno, profe, todo eso tenía para aportar. Excelente, Faber, muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte. Bien, como menciona Faber, sí, pues tiene como ya les había mencionado, este tipo de aplicaciones para las que sirve este tipo de soldadura TIG es comúnmente usada para cuando requeramos gran calidad y precisión, y además también un acabado limpio, como es el caso, por ejemplo, de los pasamanos que mencionaba Faber, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, también esto sirve para las piezas de acero inoxidable. Eh, Porque ese tipo de soldadura no deja tanto residuo, por así decirlo. Y bueno, viene a eliminar la necesidad de más adelante limpiar la soldadura después de la operación, ¿no? A ver, bueno, vamos continuando con las presentaciones. Bueno, aquí presentamos una imagen de lo que viene a ser, bueno, un ejemplo sobre todo de un tipo de soldado de TIG, ¿correcto? Bueno, continuamos. Ahora qué viene, soldadura MIG. Bueno, MIG viene a ser las siglas en inglés de Metal Inert Gas, o también en español conocido como soldadura por gas inerte. Y bueno, ese es en el caso de MIG. Y en el caso de MAG viene a ser soldadura con gas activado. Esta utiliza un tipo de gas inerte, semi-inerte o activado justamente para proteger el arco y el baño de la fusión. Eh, es de electrodo continuo. ¿A qué se refiere con esto? Que el alambre de soldadura se va a alimentar de forma continua a través de la antorcha, ¿no? De una alta productividad porque es veloz, es una técnica veloz y un acabado bueno. Y también puede ser automatizada, ¿no? Para aplicaciones de producción en masa, esta puede ser automatizada. Este es uno de los procesos más populares, se podría decir, debido a la rapidez y su facilidad de uso. Y bueno, eh, cuando les mencionaba sobre el alambre continuo, este se alimenta a través de una pistola de soldadura, mientras que se aplica un gas protector, ya sea argón o de repente también una mezcla de argón con dióxido de carbono, como se logra ver aquí en la figura. ¿Y esto para qué? Para proteger la soldadura de oxidación y contaminación. Esto normalmente es utilizado en qué tipo de industria? Bueno, en la automotriz. También he visto en la construcción, en la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque, como ya mencionaba, permite realizar soldaduras rápidas y eficientes.
en una gran variedad de materiales. Van desde aceros de aluminio, hay aceros inoxidables también. Esta es relativamente un poquito, se podría decir, más fácil de aprender en comparación con otros procesos. Justamente eso lo hace bastante accesible para la gente que es principiante. Bueno, aquí he visto en el chat que hay varios que están aprendiendo recién. Y bueno, también termina siendo rentable, ¿no? En entornos donde se requiera una elevada producción. Pero entre sus desventajas vamos a encontrar que, por ejemplo, si queremos hacer trabajos en exteriores, no es tan adecuada, ya que el gas protector va a ser afectado por el viento, ¿no? Y con eso se compromete la calidad de la soldadura. Tampoco no se recomienda tanto para materiales delgados, ya que el calor del arco va a terminar causando perforaciones. Ahora, asimismo, con el tipo de la soldadura con gas activado, podríamos decir que también es popular en la industria automotriz y bueno, es adecuado también para aceros y aleaciones de acero, de carbono, pero al igual que la MIG, también es susceptible en condiciones como el viento, ¿no? Porque esto afecta finalmente la protección gaseosa y, pucha, eso puede terminar causando porosidades en la soldadura. No sé si a ustedes les ha pasado, pero eh, uno tiene que ser bastante cuidadoso con ese tipo de temas, ¿no? El uso de los gases activos va a terminar también siendo que sea un poco más propensa a la oxidación. Y esto a veces puede requerir una mayor limpieza post soldadura. Entonces, de manera general, la soldadura con gas activado termina siendo un proceso robusto cuando se necesita uniones fuertes en metales de alta resistencia. A ver, en el chat me van comentando algunos tipos de aplicaciones que ustedes hayan visto para ese tipo de soldaduras MIG y MAG, o si la utilizan en sus talleres quizás. Y luego de la siguiente diapositiva le damos la oportunidad a alguien más para que pueda participar. Correcto. ¿Qué continúa? Continúa soldadura FCO. Bueno, esta eh, FCO viene a ser las siglas de Fluxed Core Arc Welding, que significa eh, soldadura por un tubo de relleno de fundente y eso genera un gas protector. Es versátil, puede utilizarse en distintas posiciones y ofrece una gran productividad, una correcta velocidad de deposición y menos salpicaduras que la soldadura SMOW. Aquí en la imagen logramos observar las piezas, el tema del arco eléctrico, la parte del gas, la boquilla. Eh, este alambre que se logra observar aquí, en la segunda imagen, ahí dice alambre autoprotegido, está relleno de un material en polvo que va a producir gases protectores y escoria al derretirse. Entonces, eh, se va a proteger las soldaduras sin necesidad de que un gas externo aparezca, ¿no? Entonces, aquí existen dos tipos de soldadura FCO, la que viene a ser con protección con gas y la que es sin protección, o bueno, con un núcleo autoprotegido, ¿no? Y esa termina siendo ideal para trabajos en exteriores. Esta, como ya había mencionado también, es muy valorada cuando se requiere hacer productos de alta producción, ¿no? Y también cuando hay aplicaciones en condiciones difíciles, como por ejemplo, eso normalmente lo observamos en el sector de la industria naval, por ejemplo, o también en la fabricación de equipos pesados. Entonces, entre sus ventajas se encuentra de que este es un proceso rápido y es efectivo, pero en materiales gruesos. Entonces, normalmente en estructuras que requieran alta resistencia, esto termina convirtiéndose en ideal.
Pero su parte negativa es que, por ejemplo, esto puede terminar generando más salpicaduras en comparación con las que ya hemos visto anteriormente, como son la MIG y la TIG, y por lo tanto va a requerir una ventilación que sea un poco más adecuada en nuestro entorno de trabajo. Como ya había mencionado, también es necesaria que sea aplicada en materiales robustos, entonces en materiales delgados como que no sirve tanto porque el calor que se va a generar aquí puede causar grandes perforaciones, ¿no? Pero sin embargo, muchos lo usan porque de todas maneras es una técnica muy versátil, ¿no? Muy versátil y poderosa para las aplicaciones que requieran soldaduras fuertes, sobre todo, en condiciones industriales exigentes. A ver, vamos leyendo el chat. A ver, no sé si alguien quiere participar. Me escribe acá su nombre. Y Manuel. Manuel Maradiaga. Adelante, Manuel, te escuchamos. Ah, ¿me escucha, Manuel? Bueno, creo que no. A ver, por acá Jorge Luis también quiere participar. A ver, vamos dándole inicio para que participe. Buenas noches, Jorge Luis. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Qué tal, Jorge Luis? Sí, sí, se te escucha Hola, soy de perfectamente. Argentina. Cuéntanos, Bueno, Jorge soy de Luis. Argentina. A mí se me hace parecido a la soldadora Flux sin gas, no sé si es lo mismo. Sí, sí, ¿Sabía o correcto. no? Sí, sí, es, es, Yo es tengo esta parecida, es máquina, parecida. yo he probado y es muy difícil soldar con material delgado, en grueso sí es fácil. Pero y tira mucho, lo Claro, malo es que porque tira genera mucha perforación. chispa. Malo tira mucha Claro, chispa correcto. y si no tiene el material, ¿cómo se llama este? Un antiadherente, o si no llenaría todo el material. Teniendo el antiadherente evita que se llene mucha escoria y también el pico de la torcha. No sé. Claro, claro. Y Sí, aparte, acá para mí es muy difícil conseguir el alambre y es caro también. Estoy utilizando el electrodo, pero no sé, estará bien lo que estoy hablando, no sé. Es todo sí, lo que correcto, puedo decir, disculpe. correcto. Correcto, Jorge Luis. Muchas gracias por tu aporte. ¿Sí me escucha? Sí, Buenas como noches. eh, sí, Buenas noches. hablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, coméntanos. Habla con Manuel Madriaga. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos saludas? Manuel Madriaga desde Bogotá, Colombia. Ah, perfecto, Manuel. Ah, ya. Dinos, coméntanos, Pues Manuel. la otra soldadura es sin gas, se llama Inerchit. Más que todo se utiliza en estructuras metálicas pesadas, también se utiliza en construcciones navales. Esa soldadura de alta resistencia. Es igual a la Procor, pero ya la diferencia de esa es que esta se utiliza sin gas. Claro, correcto. Es sobre todo porque, como les menciono, como requiere gran calor, entonces finalmente Sí, termina haciendo perforaciones en estructuras que son, bueno, en piezas que son delgadas, ¿no? Entonces, por eso, sobre todo en cambio, como en construcciones navales que utilizan metales bien grandes bien y grueso, esto sí. tiene claro, correcto. Por eso termina siendo ideal para ese tipo de aplicaciones. Muy bien, Manuel, muchas gracias por tu aporte. Bueno, gracias. A ver, vamos dando no sé, la oportunidad a alguien más que pueda participar y continuamos luego con la clase.
Hola, buenas noches. No hay audio, profe. No hay audio. No se escucha. Ingeniero, se fue el audio. Ingeniero, no hay audio. Ingeniero, no se escucha. Ya está, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Mario? Sí, sí te escucho. Ya está, correcto, Mario, buenas noches. A Noches. ver, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia quizás con este tipo de soldaduras? Mi experiencia he manejado MIG-MAC, TIC, Pluscore y revestida. He manejado casi todos los procesos. Más que todo la Pluscore es, como decía mi compañero anteriormente, para lo que tienen que ser capas de metal muy gruesas, que por lo regular los otros tipos de soldadura no alcanzan a fundir bien y son más que todo para lo que son presión, alta resistencia y calor, porque no olvidemos que muchas de las soldaduras que nosotros aplicamos es más que todo para calderas y en situaciones de muy alta presión hasta baja presión. La Pluscore más que todo se aplica, pues acá en Cali, donde yo trabajo en Romarco, se aplica, pero para ciertas partes del chasis de las mulas. Pero aquí también se maneja el MIG-MAC, TIC. El Pluscore está ahorita recién entrado, pues porque yo fui uno de los pioneros que quise que esa soldadura se aplicara pues para mayor resistencia. Dale, dale, Mario, excelente, excelente. Muchas gracias por tu aporte. Ok. Bien, como mencionaba Mario, correcto, ¿no? El tipo de soldadura de flux core o FCO que estamos viendo, viene a ser similar al MAG. Bueno, utiliza como ya había mencionado, un alambre tubular y eso genera una atmósfera protectora, entonces termina siendo ideal en trabajos rápidos, en materiales gruesos, debido a su penetración que logra alcanzar y además también porque hay una buena velocidad en la soldadura, ¿no? Y como mencionaba, con respecto a los procesos de MAG y TIG, estos se diferencian principalmente en el tipo de electrodo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del MAG utiliza un electrodo consumible y gas activo, como habíamos visto, y en el caso del TIG se usa un electrodo de tungsteno que no es consumible, y asimismo con gas inerte, normalmente se utiliza argón. Y bueno, eso termina ofreciendo una buena precisión y calidad en materiales que no son ferrosos, como por ejemplo el acero inoxidable, ¿no? A ver, alguien más por aquí. Ah, bueno, también algo más que se podría añadir eh, dentro de las ventajas quizás del MAG que mencionó Mario es que es rápido y eficiente en materiales ferrosos, mientras que el TIG va a destacar más por la calidad, ¿no? Y bueno, el FCO, que es el último que hemos visto, es versátil y sirve sobre todo para materiales gruesos o exteriores, ¿no? Ya la elección ya depende de ustedes, ¿no? Según la aplicación y las necesidades específicas de cada soldadura. Muy bien, entonces vamos continuando a ver con las presentaciones. Bien, eh, aquí aparece el tema de las ventajas y las desventajas. Bueno, yo había leído ya brevemente algunas. Eh, Aquí aparecen las que hemos ido viendo, las Smoke, MIG, FCO y, bueno, finalmente la TIG, ¿no? Eh, Dentro de las ventajas de Smoke, tenemos que es versátil, portable y también es económica, ¿no? Es la primera que hemos visto. Eh, Esta no tiene tanta velocidad y produce mayor escoria, pero es barata, pues, ¿no? Entonces termina siendo una de las más comunes. Ahora, con respecto a la MIG y a la MAG, estas tienen una alta productividad y además puede ser automatizable, entonces eso termina siendo beneficioso. Sin embargo, requiere de un gas de protección, ¿no? Eh, y eso obviamente va a elevar un poco su precio.
La FCO es versátil, alta productividad, pero genera bastante humo y salpicadura. Como mencionaba también el compañero anterior, se tiene que agregar un material antiadherente para justamente para el tema esto de las salpicaduras, ¿no? Y bueno, la TIG genera uniones de alta calidad, pero el detalle es que hay cierta lentitud y bueno, requiere una cierta habilidad por parte de la mano del operador, ¿no? Entonces, eh, cada proceso, sí, de manera general, va a presentar sus ventajas y sus desventajas a sí mismo, ¿no? Entonces, esto va a influir siempre en la selección para cada aplicación que nosotros le demos. Eh, por ejemplo, algo más que agregar es que la TIG, si nosotros queremos obtener resultados limpios y precisos, como había mencionado también ejemplos como por ejemplo el pasamanos, pero su velocidad bueno, no nos da un límite de tiempo, por así decirlo, entonces termina siendo ideal, ¿no? Pero el detalle es que aquí sí requiere cierta habilidad avanzada. Bueno, en cuanto a la MIG, también es rápida, por ejemplo, y eficiente, eh, ideal en producciones en masa, ya que puede ser automatizable, pero su punto en contra es que necesita protección contra el viento siempre, ¿no? Y bueno, no es tan adecuada para materiales delgados. La SMOW es muy versátil, muy versátil. Funciona bien en exteriores, no hay necesidad tampoco de agregarle gases adicionales, pero va a terminar siendo más lenta que las de arco continuo, como son la MIG y la FCO. Y bueno, la FCO, que es la última que vimos, va siempre a permitir realizar uniones fuertes en materiales gruesos. Entonces, eso también termina generando más humo y bueno, requiere bien va a requerir un entorno que esté bien ventilado o de repente que se le agregue algún tipo de sistema de eliminación de humos, ¿no? Quizás por mangas, quizás. Entonces, para nosotros poder seleccionar un proceso y que este sea el más adecuado, va a ser muy importante que nosotros consideremos eh, cuál viene a ser el tipo de trabajo o la naturaleza del trabajo, también asimismo las propiedades del material con el que vamos a trabajar, el entorno de la soldadura y también el nivel de habilidad que posee cada uno de ustedes, ¿no? O bueno, que posee el soldador en todo caso. Esta comprensión siempre va a ayudar a que nosotros podamos optimizar temas como calidad, eficiencia y asimismo los costos para cada proyecto que se nos presenta. Bien, eh, bueno, luego continúa el tema de consideraciones de seguridad, que viene a ser ya para mencionar más o menos algo un breve repaso de lo que más o menos habíamos visto el día de ayer. Eh, Aquí, bueno, como bien aparece, tenemos el tema del equipo de protección personal, donde están los CPPs que habíamos visto, también el tema de la ventilación y además de eso una capacitación y una supervisión adecuada. Como mencioné ayer también, la seguridad termina siendo un aspecto crucial, ¿no? En cualquier tipo de soldadura, ya que va a involucrar riesgos como exposición a la radiación UV, y también inhalación de humos, como vimos en el caso de FECO, humos tóxicos, también siempre aparece el peligro de quemaduras. Entonces, cada uno de nosotros va a tener que sí o sí utilizar un equipo de protección personal que sea adecuado, ¿no? Que incluya la careta, los guantes, manga larga y un delantal que sea ignífugo. Eh, la careta del soldador siempre nos va a ayudar a proteger contra las radiaciones, en el caso de la radiación UV ultravioleta y los destellos que va a producir el arco, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la soldadura smoke, ¿no? Eh, para no tener el tema esto de los ojos de arco o quemaduras, ¿no?
este tipo de carnosidad que a veces se genera en los ojos. Bueno, el tema de la ventilación también termina siendo esencial, sobre todo en procesos como la FCO, que es la última que vimos, porque genera gran cantidad de humo y de gases. Y cuando se realiza soldadura en un espacio cerrado, como ya les mencionaba también, es necesario el tema de, si no si no de repente se implementa un sistema de extracción, también quizás podríamos usar un tipo de respirador, ¿no? Y eso va a terminar siendo fundamental para evitar problemas respiratorios más adelante, ¿no? Porque en este tipo de soldadura nosotros estamos expuestos a metales tóxicos como, por ejemplo, manganeso, cromo, y eso cuando nosotros lo inhalamos pasa por los pulmones finalmente lo filtran y terminan siendo depositados en la sangre, y eso con el tiempo va a traer problemas que incluso pueden originar hasta cáncer, ¿no? Y eso es justamente lo que uno quiere evitar. Entonces siempre tengan presente eso. Otra cosa que también es importante recordar es que, bueno, los equipos de soldadura también, como ya habíamos mencionado, también siempre van a requerir una inspección y mantenimiento constante para evitar problemas quizás eléctricos o, o fugas de gas, ¿no? Que van a terminar, por ejemplo, causando incendios. También, asimismo, una capacitación adecuada, ya sea por el empleador, como también mencionamos, y para tener un buen uso de los equipos y además también una identificación correcta de riesgos, que viene siendo clave para que nosotros podamos identificar y prevenir accidentes más adelante. Entonces, bueno, no sé, señores, si tienen dudas, consultas, las van haciendo en el chat y voy a ver para darle la oportunidad quizás a alguien más. A ver, aquí está Héctor Fabián. A ver, vamos a dar la oportunidad a Héctor. Héctor Fabián, Héctor Fabián. Mm, Acá está Héctor Fabián. A ver, adelante Héctor, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿De dónde nos Soy saludas? Rafael de Bolívar Valle del Cauca, Ah, perfecto. Cuéntanos, Colombia. Héctor, ¿cuál es tu experiencia o quizás aporte o no sé, de repente algo que quieras consultar? No, que quiero consultar, pues soy nuevo en lo de la soldadura de esta de sin gas, del alambre sin gas. No acuerdo si es mío, TIC. Ya, Em, pues para saber bien la aplicación, ¿no? Em, ¿Cómo es debido aplicarla así ese alambrito sin gas? Tengo mucha experiencia, pero pues en lo que son en soldadura recubierta, ¿no? Lo que es la 6011, 6013, Nicholson, pero en esta pues soy nuevo, tengo un soldadorcito que he comprado y siempre trabajo en la soldadura, pero así recubierta, en barra, ¿no? claro, sí, correcto. Pues, A la que tú te refieres, a la que tú te refieres es a la soldadura eh, flux, sobre todo. Esta es la que va a utilizar un alambre tubular, como había mencionado, en hora diapositiva para que puedas observar. Eh, acá entonces, está. pues, ¿cuál es la ciencia de aplicarla, cierto? Como, pues yo la aplicaba así
pero pues uno ve que hacen unos cordones muy limpios, ¿cierto? Muy bonitos con esa soldadura, pero en hierro grueso, en lámina o material así delgado es complicado. Claro. Justamente, bueno, aquí como tiene un alambre tubular, a ver, espérate, da un toque para poder observar. Esperemos un momento, señores. Lo que sucede es que estamos teniendo unos inconvenientes con el internet del ingeniero. A ver, en breve vamos a Ah, continuar. correcto, Sí, correcto. no se estaba Perdón, escuchando. no me di cuenta que no se me había apagado el audio. Disculpen. Bueno, para continuar, bueno, nuevamente vuelvo a explicar, eso había estado explicando, ya pensé que se me escuchaba. Nos preguntaba sobre la FCO, ¿no? Sobre la ciencia que radica detrás de FCO. Bueno, nuevamente para recalcar, este tiene un alambre tubular relleno de fundente, que es la que se observa aquí en imagen. En la imagen de la parte derecha, ahí se logra observar el alambre autoprotegido ahí en el número uno. Eh, este no solo va a actuar como material de aporte, sino que sirve también como una fuente de protección. Entonces, ¿cómo así? Este genera un arco eléctrico entre el alambre consumible y la pieza base. Entonces, este arco va a producir una gran temperatura que termina fundiendo y se forma así como un tipo de una piscina, se podría decir, de soldadura líquida, así como observamos acá en la primera imagen. Entonces, eh, eso finalmente, como hay una alta temperatura generada por el arco y el material, va a permitir una buena penetración en la base, en la pieza base, y eso resulta en una unión fuerte, ¿no? El detalle es que eso solamente se puede aplicar o bueno, termina siendo efectivo en materiales que son gruesos, ya que como la penetración es mayor en comparación con otros métodos, entonces eh, en materiales delgados esto resulta ineficiente, ¿no? Termina deformándolo. Ahora, por ejemplo, también la cantidad de energía térmica que termina generando va a terminar influenciando directamente en la velocidad que nosotros vayamos trabajando. Este es un método de soldadura más rápido en comparación con otros y eso termina siendo ventajoso en aplicaciones como por ejemplo la aplicación naval, ¿no? Porque aparte de causar gran penetración, también avanza bien rápido. Entonces, esto justamente se da por la misma atmósfera protectora que aparece, ¿no? Y eso termina generando una mayor tasa de deposición, o sea, se genera como un tipo de costra que finalmente va a ir protegiendo esta soldadura, ¿no? Si ustedes logran ver acá en la primera imagen, se observa que va dejando una costra protectora conforme va avanzando el soldado, ¿no? Y bueno, eso básicamente, ¿no? Eh, no sé, de repente por aquí hubiera alguien más. A ver, vamos observando el chat. A ver, aquí Jesús quiere participar. Adelante, Jesús. Te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Coméntanos, Bien, dinos, alguna experiencia, quizás algún aporte que quieras hacer.
Pues sí, ingeniero, o sea, primero que todo pedir un poquito de disculpas porque vengo de pues, un malestar de gripa, entonces por si de pronto no me escuchan muy bien o me da por toser. Bueno, en particular yo tengo ya 33 años de experiencia en el arte. He estudiado en la Lincoln, en el SENA acá en Colombia. Eh, los aportes que voy a hacer son en todos los procesos. El ESMAD, que es electrodo revestido, vienen muchos diámetros, vienen para todos los materiales, inoxidables, acero al carbón, aleaciones, fundiciones, en fin. Y lo mismo con los otros procesos, el TIG, el MICMAC y el FACAO. En el FACAO o en el MICMAC, como la palabra lo dice, yo puedo utilizar o un gas inerte o un gas activo, ¿ya? En el FluxCore, que todo el mundo conoce como FluxCore, se divide en dos, que es Inner Chill y Outer Chill. El Inner Chill es un alambre tubular con una protección interna o un fundente interno, y el Outer Chill necesita un gas protector externo, aparte de que tiene su fundente interno también. En el Inner Chill podemos, digamos en los electrodos, como muchos conocen también, se utiliza para lo que es cañerías, tuberías, o gasoductos o oleoductos, y el Inner Chill viene a reemplazar esas producciones en electrodos para un mayor rendimiento. El Inner Chill, en su efecto, reemplaza las 6010 o electrodos de alta penetración. Y después viene ya el Outer Chill, que es el reemplazo de la 7018, que es la resistencia. Entonces, digamos, en una línea de producción, en un gasoducto o en un oleoducto, generalmente se utiliza el inner chill. Se puede trabajar, es un alambre tubular, se puede trabajar en el exterior, mientras que el outer chill no se debe trabajar porque el aire lo puede contaminar. O sea, esparce el gas y puede contaminar o quedar poroseada la aplicación. Generalmente se utiliza mucho en espacios cerrados debido a eso, a que se puede porosear. Lo mismo pasa con el MIGMAC. El problema del MIGMAC es un alambre sólido, nosotros lo conocemos como alambre sólido, es un rollo de alambre también de muchos diámetros, vienen diámetros desde 0,25 hasta 0,45, 0,50, dependiendo la actividad que se vaya a hacer. Se necesita el gas, ya sea inerte o activo. Pues no sé, dinero, en el TIC se utiliza el tusteno, obviamente el tusteno es el que produce el arco, pero sí hay un aporte, porque yo puedo trabajar el TIC, la ventaja del TIC es que yo puedo trabajar por fusión o por aporte, con aporte. También en aceros inoxidables, en aceros al carbón. Ese sería mi aporte de dinero para la clase. Claro, excelente, Jesús. Muy buen aporte. La verdad no se notó que estabas delicado. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Bien, bueno, sí, como manifestaba Jesús, bueno, nos comentó sobre el tipo de FCO Inner Shield, que es con gas protector. Bueno, esta es una variante, ¿no? Como había mencionado del arco con alambre tubular. Utiliza un protector externo y generalmente esto viene a ser generalmente esto es argón o CO2 también, ¿no? Y se diferencia del que es sin gas porque este genera su propia protección fundente. Entonces, bien, excelente, excelente Jesús, muy buen aporte, ¿ah? Eh, bueno, creo que eso sería todo por la clase del día de hoy. No sé si tuvieran más dudas o consultas, por favor, eh, no sé, de repente el día de mañana me las pueden ir haciendo y antes de iniciar la clase como que las respondemos, ¿no? Bueno, por mi parte eso sería todo. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el día de mañana.